Bien, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, está con nosotros. Ella es magíster en Derechos Humanos y experta además en investigación de proyectos. Y como ustedes saben, desde finales de junio, desde el 25 de junio, asumió precisamente esta dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación. Está próximo a cumplir los 2 meses. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿en qué está la reforma carcelaria y cómo se plantea una reforma carcelaria desde su punto de vista? Estamos en un estadio particular, digamos, que coincide justamente con la finalización de un periodo de gobierno. La reforma consolidó la parte sustantiva que se había propuesto la administración, en este sentido el abatimiento de los niveles de hacinamiento y superpoblación, la clasificación de la población privada de libertad, el desarrollo de programas de trato y tratamiento, y está en su punto medio, diría yo, como para consolidar las transformaciones y comenzar a trabajar en una política integral y de Estado. Hace un mes la Guardia Republicana ya está colaborando, ¿no?, en la seguridad de las cárceles. De una cárcel en particular. ¿De cuál? De la unidad número 1 de asociación público-privada. ¿Y cuál es el balance que se hace o la primera conclusión que se puede hacer? Y particularmente estamos en un proceso de ensamble de la función. La Guardia se encarga de la seguridad integral de esa unidad y el INR de la rehabilitación. Es un principio de especialidad del sistema penitenciario que por otra parte también es uno de los ejes centrales que propone la ley de descentralización del INR. ¿Y cuándo se extiende a otras cárceles o está previsto hacerlo? Está previsto hacerlo paulatinamente en el correr del año. Asumiría algunas otras funciones en algunas otras unidades. Estamos trabajando en un plan para ello. ¿Cuál es la situación en este momento de los reclusos del módulo 8, después de esta sentencia judicial que hubo? Porque si uno toma de que la sentencia fue el 2 de agosto, mañana vencería ese plazo de 15 días para poder trasladar a los 330 reclusos que todavía quedan en algunos sectores. ¿Cuál es la situación puntual? Bueno, en realidad después del fallo del Tribunal de Apelaciones, también la Administración tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación, que en este caso los equipos jurídicos del Ministerio del Interior están valorando. Ese plazo o esa ventana para presentar ese recurso vence el 23 de agosto y a partir de ahí sí, si el Ministerio del Interior resolviera no presentar el recurso de casación, tendríamos que dar cumplimiento al fallo de en 15 días desalojar los sectores C1 y C2. ¿Pero se va a apelar, se va a utilizar ese recurso? Todavía no está resuelto, pero de todas maneras lo que yo quiero dejar claro es que el plan de intervención en la unidad número 4, que había sido propuesto en la primera sentencia de habeas corpus, está en funcionamiento. En este momento hay aproximadamente 400 personas en el módulo 8. Estamos trabajando en el reacondicionamiento edilicio. De hecho, el comisionado parlamentario se ha expresado públicamente al respecto de ese plan de refacción y estamos en proceso de solucionar lo que queda. Como nosotros habíamos propuesto en la audiencia inicial, para el 30 de septiembre la unidad de prisiones preventivas, la primera que se va a independizar dentro del complejo de la unidad número 4, va a estar funcionando como tal. ¿El recurso de casación depende evidentemente de las reformas que se están haciendo? O sea, ¿de qué depende llevarlo adelante o no? Porque usted decía, se está analizando. Es de una decisión de litigio estratégico, simplemente, por eso es una decisión jurídica que de alguna manera tiene algún vaso comunicante con el plan de obras que nosotros y de refacciones que nosotros venimos llevando adelante, pero que de alguna forma también implica una decisión estratégica. ¿Y el plazo de traslado empieza a correr a partir del día que se presenta, 23 de agosto? Ahí son 15 días. ¿O no? Esa es la ventana, el plazo máximo para presentar ese recurso. Nosotros estamos trabajando independientemente de este recurso legal en el plan establecido tal cual y en los periodos y en el cronograma tal cual nos habíamos comprometido en la primera sentencia, que también nos instaba a cumplir al 30 de septiembre ese plan. Nosotros vamos a llegar en esa fecha porque fue la fecha que nosotros propusimos en la audiencia de sentencia. ¿Y usted qué opinión tiene sobre lo que se presentó en su momento? El recurso que se presentó para justamente generar ese traslado y de alguna manera remarcar que la situación carcelaria en ese módulo era totalmente hostil. Nosotros lo dijimos públicamente en audiencia. Nosotros entendimos que ese recurso de habeas corpus era innecesario porque nosotros como INR veníamos trabajando en un plan de reestructuración de la unidad penitenciaria de Santiago Vázquez. También lo veíamos
negativo porque nos imponía como administración unos plazos que eran irrealizables respecto de otras decisiones. La administración tiene plazos estatales que no puede saltear, a menos que la justicia así lo dispusiera, como no se pueden hacer compras directas, las obras, las refacciones llevan plazos, hay que hacer licitaciones, llamados a precios, etcétera, etcétera, y bueno, y todo eso tenía que transcurrir en determinados parámetros temporales que no podían estar pautados por 10 días como se pedía en aquel entonces. Bueno, obviamente que estará al tanto del informe del comisionado parlamentario, sí, ¿no? Informe 2018. Entre algunas cosas, Petit señala que todavía hay un 35% de la población penitenciaria que está en unidades de condiciones que implican tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un 39% está en lugares con insuficientes condiciones para la integración social. ¿Cómo analiza estas cifras? En una nota anterior yo le decía a un periodista que mi objeción tenía que ver con la categorización y con la conceptualización que hace el comisionado parlamentario sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, que yo entiendo que no se ajusta estrictamente a lo que establece la Convención contra la Tortura, en el sentido que, a menos que yo no tenga la información, no veo datos concretos de que esos supuestos tratos crueles, inhumanos o degradantes tengan implicancias o daños concretos en la situación física o psicológica de las personas. O sea, en este sentido nosotros tendríamos que llevar esto a prácticas concretas y no a grandes unidades y a grandes sectores que puedan probar el impacto negativo de esas supuestas condiciones de reclusión. ¿Para usted no los hay? Para mí hay situaciones de reclusión que todavía son altamente deficitarias. Esto también lo dijimos en la audiencia de habeas corpus. El sistema penitenciario tiene un conjunto de situaciones de infraestructura y de servicios que todavía debe resolver, pero eso trasciende las posibilidades que tiene exclusivamente el Instituto Nacional de Rehabilitación. Las condiciones materiales de vida, la infraestructura sí le competen al sistema penitenciario. Las condiciones de trato, es decir, las prestaciones, los servicios asociados a ese trato digno que hace a las personas privadas de libertad, también está asociado a un conjunto de prestaciones a la que también un variado conjunto de agencias del Estado está llamado a cumplir, en materia de educación, en materia de salud, en materia de posibilidad de emprender trabajos, emprendimientos productivos, cultura y cualquier otro derecho que esté asociado a la dignidad humana. En ese sentido, también vale la pena decir que las condiciones materiales de reclusión no fueron siempre, no tienen una línea de base deficitarias permanente, es decir, este módulo es un módulo que fue construido respecto de lo que es el COMCAR, que tiene 40 años recientemente, al igual que los módulos 10 y 11 que él categoriza también en tratos crueles, como en esta categoría de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son módulos de reciente construcción que han sido vandalizados incesantemente. El INR tiene un presupuesto acotado para el plan de obras, ha invertido más de 40 millones en el último año en la refracción de estos módulos, la electricidad, la sanitaria, etcétera, etcétera, y bueno, es producto del sobreuso que tienen también estos módulos, también producto del índice de prisionización que nosotros tenemos, pero también del perfil criminológico de las personas que los habitan. Juanchi, un sector importante de la población tal vez asocia la rehabilitación del preso, del recluso, en el trabajo. Y este informe del comisionado parlamentario señala que solamente el 39% de los privados de libertad realizan realmente tareas laborales dentro de un centro penitenciario en el país. ¿Es bajo el nivel? Primero lo siguiente, si vamos a definir rehabilitación, uno tiene que tomar los marcos de evidencia de los modelos internacionales exitosos y los modelos teóricos que de alguna manera también enmarcan estos modelos. La rehabilitación no solamente se logra con programas de trato, con trabajo y con educación. La rehabilitación se logra, y así lo dice toda la evidencia internacional, con el desarrollo de programas que van dirigidos específicamente al tratamiento de los factores dinámicos asociados al delito. El uso problemático de drogas, por supuesto que las trayectorias educativas y laborales, pero también el contexto de habitabilidad a la que retorna la persona,
el contacto con pares criminógenos, el consumo de alcohol, el estilo de pensamiento, las actitudes, todo eso conforma un conjunto de factores que predisponen o interactúan con la persona y están vinculados directamente con el delito. La educación y el trabajo son factores fundamentales y necesarios en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, pero solo con educación y trabajo las personas no se rehabilitan. ¿Hubo algún avance, digamos, en la investigación de la fuga de Moravito de la cárcel central? La verdad es que no podría informárselo porque es una investigación absolutamente reservada, que está delegada en su dimensión penal a la está llevando Fiscalía con la colaboración de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, y en el ámbito administrativo se le encomendó a la Policía Nacional. El INR está totalmente por fuera de esa investigación en los dos planes, en el penal y el administrativo. Bien, antes de irnos, Juancho, me gustaría saber qué pasó en la cárcel de mujeres. Algunos señalaron que había pasado un motín allí. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? No, lo que sucedió fue que a la hora de los controles nocturnos en un sector, en el tercer piso de la cárcel de mujeres, liderada por una reclusa en particular, un conjunto de internas tomaron como rehén a una operadora penitenciaria que ingresó para hacer estos controles, la amenazaron con cortes, la ataron a una silla y exigieron la presencia del director de la unidad para negociar con él que esta reclusa saliera del sector donde estaba alojada por reiteradas inconductas. Bien, gracias, directora. Por favor. Era la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juancha, con nosotros. La pausa, llega Marcelo Leukovic con los detalles de la quinta fecha del Intermedio este fin de semana.